Semana pasada empezamos a ver esta doctrina acerca del cielo, ¿sí? Y pues en realidad es una doctrina de ánimo, o sea, es una enseñanza que nos debe dar ánimo, nos debe dar, por decir así, pólvora, fuerza. ¿Por qué? Porque es el premio, amados, es la recompensa, una de las recompensas, es el motivo por el cual nosotros, ¿verdad?, anhelamos estar donde el Señor está, porque es una promesa que Él ha hecho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también, ¿qué?, estén. ¿Ha visto usted o ha escuchado o vio alguna vez eh, alguna película que le llaman La Tierra de Nunca Jamás? No la película, sino el tema. Por ejemplo, no me acuerdo si Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Decía el País de las Maravillas, la tierra de nunca jamás. Pues el cielo es la tierra de nunca jamás, hermanos. Nunca jamás más dolor, nunca jamás más tristeza, nunca jamás más llanto, nunca jamás más pecado, más sufrimiento, nunca jamás. Es hermoso que todo lo que deseamos y buscamos, bueno, puro, santo, agradable, se encuentra en el cielo. Y es un anhelo que nosotros debemos de sentir y debemos de saber, y por eso el Señor nos deja ver ciertos aspectos del cielo, nos deja conocer ciertos aspectos del cielo para que tengamos un anhelo genuino de querer ir y de saber a dónde vamos, de saber dónde es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa que Él quiere darnos por haber creído, gracias, y por haber muerto, ¿verdad?, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado? Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. El apóstol Pablo está enseñando. Recuerden, hermanos, siempre que leemos la palabra, usted tiene que poner su mente en el tiempo y en el lugar y en la situación que se está escribiendo. Usted no puede agarrar las promesas de Abraham y apropiárselas usted. ¿Por qué? Porque fueron dadas para un tiempo, para una persona, para una situación especial. Sí hay muchas promesas que el Señor Jesús hace para todos nosotros, pero no todas las promesas de la Biblia son para todos nosotros. Por eso siempre que usted abre su Biblia para estudiarla, para leerla, tiene que pensar por qué se escribió así, a quién se escribió, en qué situación, en qué tiempo y para qué. En este caso, amados, acuérdense que las cartas del Nuevo Testamento son instrucción nueva para la iglesia que se está estableciendo. No tenían Biblia, no conocían todavía las doctrinas que estamos nosotros ya viendo aquí claramente. No conocían ya o no tenían el conocimiento que nosotros tenemos porque apenas se estaba estableciendo. Y ellos estaban esperando que el Señor Jesús viniera, ¿qué? Pronto. Recuerden, el pensar de la iglesia primera o primitiva le decimos, ¿verdad? Pero primitiva así como muy cavernícola. Pero el pensar de la iglesia primera no era que el Señor iba a tardar más de 2000 años en venir, que ya estamos 2023 años después. El pensar de la iglesia primera era que el Señor venía, ¿qué? Ya. Ellos creían que cuando ellos estuvieran vivos lo iban a, ¿qué?, a ver. Pero se empezaron a morir algunos creyentes, empezaron a fallecer algunos creyentes en Cristo, y entonces la iglesia empezó a pensar: oye, ¿y qué va a pasar con el hermano tal o la hermana tal? El Señor no vino y ya se murió. ¿Qué va a suceder? Nosotros sabemos, ay, es que pues Cristo va a venir y lo va a resucitar. Sí, nosotros ya lo hemos leído. Pero ellos, ¿qué? Ellos no lo sabían, estaban preocupados. De aquí la pregunta: ¿qué pasa después de que morimos? Porque esa pregunta, hermanos, empezó a surgir en la iglesia primera, de decir: oye, el Señor prometió que venía pronto y no ha venido.
y nuestros hermanos en Cristo están muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y entonces por eso esta es una respuesta que Pablo le está dando, hermanos, a la iglesia temprana, a la iglesia primera, porque no sabían. Verso 13. Ahora, amados hermanos, queremos, cuando Pablo dice queremos, no se está refiriendo al sentido de él. Cuando dice queremos, se está refiriendo a todos los apóstoles, hermanos, ¿verdad? Y a la iglesia. Queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estaba preocupada la iglesia por esos creyentes, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Quiere decir que esta doctrina, esta enseñanza es para tener ¿qué? Esperanza. Para tener esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos esto? Amén. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Note, ponga, ¿verdad? Ojo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando él venga va a traer a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Recuerden que la semana pasada estuvimos enfatizando mucho que el cielo está ¿dónde? Arriba, y que es un lugar ¿qué? Físico. No es un lugar espiritual donde hay puros espíritus volando y no existe nada físico. No, es el lugar donde el trono de Dios está y donde Él fue a preparar lugar para nosotros. Es un lugar físico, hermanos. Dice, el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún hayamos quedado vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Fíjese cuándo sucede el famoso ¿qué? No sucede antes. 7 años antes. Amados, aquí estás viendo muy claramente la doctrina tal cual dice: primero los que murieron en Cristo resucitan. ¿Ok? Luego, los que hayamos quedado vivos, dice que ¿qué? Ok. No dice que 7 años antes de la gran tribulación y no vamos a pasar, ¿verdad? Y qué padre, no, hombre. La sal y la luz está en la tierra hasta que el Espíritu venga. Vamos a estar aquí. Si Dios decidió que nosotros naciéramos y viviéramos en el último tiempo, es porque Él así lo dispuso. No confiemos en nosotros. Nadie va a soportar. Él mismo dice: voy a cortar los tiempos porque si no nadie pudiera salvarse. Él es el que nos hace fuertes. ¿Cuál fue el versículo de hoy, hermanos? Para memorizar. ¿Quién es aquel que vence? El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo Jesús es el que está en ti. Él es el que vence, ¿sí? No nosotros. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún hayamos quedado vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense, amados. Tengan esperanza, no tengan miedo. Y que el Cristo, el que el anticristo y que la bestia y que la marca de la bestia y la hambruna y las matanzas y nos van a cortar la cabeza y cuánta cosa. El Señor no dice preocúpense, dice prepárense. ¿Para qué te preocupas? Prepárate, prepara tu corazón, prepara tu mente,
tu espíritu por medio de la fe. Está listo, preparado, santificándote, porque ese día va a llegar, si no es que antes mueres. Pero este día llegará, amados. Y entonces aquí es donde dormir es la muerte del cristiano. En realidad, cuando el Señor resucita a Lázaro, cuando resucita a la hija de Jairo, usa esta frase, ¿verdad? Cuando les dice, la niña duerme. No, Señor, está bien muerta, está fría. Ella duerme. El sentido es que está descansando el cuerpo. Ese es el sentido de duerme. Nosotros los cristianos morimos a nuestro cuerpo. Somos separados temporalmente. Somos dormidos en el cuerpo. Pero el espíritu sigue, ¿qué? Sigue vivo. Lázaro y Esteban estaban durmiendo, hermanos. Cuando tú ves la historia, ¿verdad?, de Lázaro y también Esteban, estaban durmiendo. ¿Y qué significa esto? Significa reclinarse, ¿verdad? O sea, estar descansando, estar en una manera, ¿verdad?, donde se tiene esa tranquilidad, esa espera cuando uno se va a dormir, esperando que llegue el día de la resurrección. Recuerden, por eso el Señor va a venir con voz de mando, de arcángel, con trompeta, porque va a despertar ¿a quién? A los cuerpos. Nosotros, el espíritu, vamos a estar vivos con Él. Ahorita lo vamos a ver bíblicamente. El cuerpo está dormido, pero el cuerpo se tiene que levantar de la tumba. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? El Señor dice que le gritó: Lázaro, sal fuera. Y se levantó el cuerpo, hermanos, después de 4 días que ya apestaba. Y salió. ¿Y salió qué? Fue la primera momia, ¿verdad? Salió vendado. Pero el Señor le gritó. De la misma manera, cuando Él venga, va a levantar a los que están dormidos, que son de Él primeramente. Vamos a ser despertados en la resurrección. Cuando morimos, el cuerpo va a la tumba, hermanos. En pocas palabras, este caparazón, porque somos espíritu, alma. Este nada más es una caparazón, ¿verdad? Es una carpa, es una casa, ¿verdad? Esta caparazón va a la tumba, hermanos. Pero lo que le pasa al alma y al espíritu de la persona es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Es bien lógico, nosotros podemos ver que todos los cuerpos que han muerto van ¿a dónde? A la tumba, ¿verdad? Se descomponen. Pero lo que no sabemos humanamente es qué pasa con el alma y el espíritu. Yo ya les dije, amados, ustedes van a encontrar una infinidad de testimonios en el internet. Van a encontrar películas, van a encontrar libros donde personas han dicho que han muerto, que han ido al cielo, que han regresado, o que han muerto, que han ido ¿a dónde? Y que han regresado. Yo no estoy diciendo que no les sucedió, pero no podemos basar nuestra fe y la enseñanza en lo que personas vivieron. No se puede. El Señor nunca lo hizo así, ni los apóstoles. Nosotros no lo vamos a hacer así. Donde vamos a basar, enseñar, es nada más y exclusivamente lo que la palabra ¿qué? Nos dice. Ahí sí vamos a poder nosotros saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Entonces, amados, cuando vamos a Lucas capítulo 16, vayamos por favor. Yo creo que conocemos todos esta historia de la vida real. No es una parábola, no es nada más una ilustración que el Señor Jesús usó. Es un testimonio real que Él está relatando, porque nos da nombres, nos da lugares, nos da situaciones, a diferencia de todas las otras parábolas que Él dijo. El buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿verdad? La parábola de los talentos. Hubo una vez un amo que tenía 3 siervos. Nunca dio nombres en las parábolas, pero en esta historia, que a diferencia de la parábola, cuidado, un poquito,
este, tenemos que entender que es una historia real. Lucas capítulo 16, versos 19 en adelante. Vamos a leer un poco. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Hace cuenta que el Señor dijo: había un rico, un hombre que se vestía con Gucci's y Versaces, ¿verdad? Gucci's y Versaces, y tenía toda clase, ¿verdad?, de lujos. Para que entendamos ahorita, tirado a la puerta de su casa de este hombre había otro hombre pobre llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían, le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles, note eso, los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, verso 23, y su alma fue al lugar de los muertos, al Hades. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Verso 24, el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo o una cima, pero con ese, que en lugar de ser una cima así, hermanos, una montaña, es algo muy profundo, ¿verdad? Hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí, ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo, ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? Envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. Abraham está diciendo: no hay milagro que te salve si no crees en la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, se levantó de los muertos y aún así los fariseos, escribas y religiosos no creyeron. Los milagros no te salvan. El único milagro que te salva, hermano, es creer lo que Jesucristo hizo. Los milagros te sanan, los milagros te ayudan, los milagros te benefician, te bendicen, pero no te salvan. Nada más el único milagro que te salva es el creer y obedecer, ¿verdad?, lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, vemos, amados, que este rico vivía extravagantemente en contraste con Lázaro, que era pobre, y aparte de pobre, enfermo, porque estaba lleno ¿de qué? De llagas. El rico tenía siervos, el Lázaro tenía perros. Qué diferencia, ¿verdad? Lázaro y el rico mueren. Por más rico que seas, por más pobre que seas, ¿vas a qué? A morir 100%, ¿verdad? Seguro que vas a morir. Muy posiblemente el cuerpo de Lázaro, hermanos, no tuvo ningún funeral. Lo que hacían antiguamente, ¿verdad? Bueno, ahorita todavía se hace lo que son las fosas comunes, ¿verdad? Cuando alguien no tiene dinero o cuando es una persona, ¿verdad?, en situación de calle, pues lo que hacen es ponerle una fosa común, o sea, lo ponen con otros muchos más muertos. Y en aquel tiempo, en fuera de la ciudad de Jerusalén, había también basureros, donde continuamente se estaba quemando la basura.
y había también tumbas comunes que abrían, y muy posiblemente Lázaro fue echado ahí, hermanos, con los demás muertos, ¿verdad? Pobres. Y muy seguramente el funeral del rico, hermanos, fue muy costoso. Si en vida vivía, ¿verdad?, exageradamente, y se vestía de púrpura, pues imagínese su costoso y lujoso funeral. Y aquí es donde podemos nosotros entender que esto no es una parábola, porque el Señor especifica muy bien los nombres y las situaciones de vida de estos dos hombres, estos protagonistas, ¿verdad? Y su realidad. Relata su vida en la tierra, y luego también el Señor sigue hablando y relatando la vida en la eternidad de estos dos personajes. Relata cómo llega Lázaro al seno de Abraham y cómo llega el rico al lugar de tormento. Y este relato, hermanos, nos da un cimiento, nos da un lugar donde nosotros podemos seguramente, con toda seguridad, decir lo que sucede cuando alguien muere, cuando alguien sin Cristo muere, y cuando alguien con Cristo muere. Nos habla de las dos cosas. Entonces podemos confiar plenamente en este testimonio. Y la Biblia nos enseña, y podemos entender esto, amados, que antes que el Señor Jesús muriera físicamente en la cruz, ¿verdad?, antes que resucitara, antes que ascendiera al cielo, o sea, antes que hiciera su obra redentora, estimamos, según los cálculos que podemos hacer en la Biblia, hermanos, el Señor Jesús más o menos, pues nace unos 4,000 años unos 4,000 años después de Adán, 4,500 años. Entonces estamos hablando que durante 4,500 años han muerto hombres, mujeres. Simplemente en el diluvio, ¿cuántas personas no murieron? Todos, menos la familia de Noé. Imagínate, ¿verdad? Antes que el Señor Jesús muriera, ¿cuántos millones de personas murieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? Todavía el Señor Jesús no tomaba forma de siervo, todavía no había crucificado su cuerpo, todavía no había entregado su sangre, todavía no había resucitado, todavía no había tomado, ¿verdad?, el poder de la muerte. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que antes que el Señor hiciera su obra, había un lugar inmediato donde las almas de los hombres morían y iban. La Iglesia Católica, ¿verdad?, lo cambió como al purgatorio con una idea muy diferente. Los griegos, los romanos le decían el Tártaros, el Hades, ¿verdad?, el infierno, el lugar de tormento. Pero podemos nosotros entender que viendo la Escritura le llama el paraíso, el seno de Abraham, también le llama el Hades, el lugar de los muertos. O sea, hay varias maneras en el Antiguo Testamento donde tú puedes ver los salmos, donde tú puedes ver los profetas, y mencionan esos nombres: el paraíso, el lugar de descanso, el lugar de tormento, el Hades. O sea, sí conocían ellos y sabían que había un lugar donde el alma y el espíritu de los hombres que morían iba. Nosotros ya el Señor Jesús, ¿verdad?, nos lo revela en una manera todavía mucho más puntual. El seno de Abraham, hermanos, que es donde vamos a nombrarlo así, porque aquí lo vemos muy claramente antes que el Señor Jesús muriera, ¿verdad? Era un lugar de descanso, un lugar de consuelo, porque vemos que Abraham le dice al rico: hey, tú estás en tormento, mas ahora Lázaro está siendo aquí, ¿qué? Consolado. Es un lugar de consuelo, es un lugar de descanso. Y podemos ver que ahí están las almas de los santos que creyeron y obedecieron al Señor. Vuelvo a repetir, la obra redentora del Señor Jesús todavía no había sido hecha, pero son aquellos, hermanos, que llevaron su vida lo más apegado conforme a la ley que Dios les había dado. Esos son a los que les llamamos los santos de Dios: Moisés, Abraham, David, los profetas, ¿verdad?, Elías, Daniel, todos ellos, el pueblo de Dios. Ellos estaban en el seno de Abraham.
en el paraíso. Ahora, dice que cuando Lázaro murió, su cuerpo fue llevado a la tumba y su espíritu fue llevado al paraíso. El lugar contrario es, el rico fue a la tumba y su alma y espíritu fueron al lugar de tormento. Ok. Entonces, hay lugar de dolor, lugar donde los malos, los que no obedecieron, creyeron y no quisieron, ¿verdad?, tomar al Dios Todopoderoso como el único Dios, está su vida, perdón, está su muerte ahí. Ahora dice que en medio, imagínense, ¿verdad? Vamos a poner nuestra mente, imagínense que esto es el Hades, el lugar de los muertos, amados, y aquí en medio se divide. Y aquí en medio, imagínense que hay una gran cañón, una gran cima, donde los que están de este lado no pueden brincar, no pueden volar, no pueden ir a este lado. Y aquí se encontraba, ¿verdad?, el pueblo santo de Dios, y aquí se encontraba, ¿verdad?, todos aquel lugar de tormento. Y dice claramente que el hombre rico podía ver a quién, a Lázaro y a Abraham, los podían ver. Y le decían, ¿verdad?, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje, ¿verdad? Y el padre Abraham le decía, aunque quisiera no puedo, porque nos separa, ¿verdad?, esta gran zanja, este gran cima, este gran cañón que está aquí. Nosotros no podemos ir, ni tú puedes venir. Entonces podemos observar, hermanos, que ese lugar de los muertos estaba en un mismo lugar, pero separados, ¿verdad? Lugar de descanso y lugar de ¿qué? Lugar de tormento. Lázaro y el rico estaban ya en la eternidad, uno siendo consolado y otro siendo atormentado, pero ya estaban en la eternidad. Luego el verso 22, estamos ahí, ¿verdad?, en Lucas 16, nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso. Note esto, amados, ¿verdad? Yo siempre he creído que los ángeles tienen trabajo que hacer. Yo no me creo la de Hollywood, ¿verdad?, y las de Disney, que los ángeles están, ¿verdad?, ¿qué? ¿Y están qué? Qué tonto, hermano. Ni son tampoco así con alitas y bonitos, ¿verdad? Los ángeles son poderosos y temibles. Un solo ángel del Señor una vez, hermanos, mató a 77,000 hombres en el Antiguo Testamento. Los dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra destruyeron esas ciudades. Los ángeles no son así, angelitos, ¿verdad? Bonitos. Ay, vi un ángel de luz. El ángel de luz, ¿sabe quién es? Cuando Pablo dice, si uno de nosotros, es más, si un ángel de luz viene y les predica otro evangelio, aguas, hermanos, aguas con andar rezándole a los ángeles o tener figuritas de ángeles donde uno cree, ¿verdad? Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Córtele. Pues sí me lo sé porque me sé todas las películas mexicanas, hermano. Todo eso, amados, todo eso es idolatría, es falsedad, es desvío hacia la gloria de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado y saber lo que la Biblia dice acerca de todas las cosas. Un trabajo de los ángeles que vemos aquí es llevar las almas de los santos hacia Dios. Aquí lo dice, ¿verdad? Verso 22. Dice, con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Dios. Un trabajo de los ángeles es eso. Lee el Apocalipsis, hermanos. Los ángeles tienen mucho trabajo. Destruir. Tienen el trabajo proteger. Yo creo plenamente que todo lo que nosotros le llamamos madre naturaleza, la fuerza que mueve, si te pones a pensar, no es una madre naturaleza. Hay poder en las olas, hay poder en el viento, hay poder en la lluvia, en el sol, energía. Las estrellas son ángeles de Dios. El ejército de los ángeles cantó cuando nació ¿quién? Jesús.
hay mucho trabajo que los ángeles hacen. Uno de ellos es llevar nuestra alma, según, vuelvo a repetir lo que estamos leyendo en la palabra, ¿verdad? Llevar nuestra alma hacia el paraíso, hacia donde está el Señor. Entonces, aquí la pregunta surge, al ver el destino de estos dos hombres a lugares diferentes, la pregunta sería, ¿qué fue lo que llevó a Lázaro al cielo o al paraíso y qué fue lo que llevó al rico a dónde? Al lugar de tormento, porque eso es lo que nos interesa en realidad, decir, ¿cómo logró Lázaro llegar al cielo? ¿Y qué no hizo o qué hizo mal el hombre rico para llegar al lugar, ¿verdad?, de tormento? Y amados, podemos asumir, o sea, podemos nosotros pensar que lo que los llevó a distintos destinos fue una sola cosa: la fe en lo que ellos creyeron. Si yo les pregunto, ¿qué creyó el rico? No hay cielo. ¿Voy a disfrutar qué? Esta vida, solo hay una. Soy rico. Voy a disfrutar todo lo que ¿qué? Todo lo que pueda. Tal vez esa era su fe. Tal vez él tenía fe en dioses que sus padres le heredaron, que seguramente no era el Dios de Israel. Ahora, ¿qué pensaría Lázaro? ¿Qué creería Lázaro si su alma fue al cielo? Muy posiblemente Lázaro creyó en el Dios de Israel. Lázaro no fue bueno, hermanos. Ninguno de nosotros somos buenos. Pero la fe, por fe somos salvos. Por fe, hermanos, somos justificados. Por fe no somos condenados. La fe es lo que define dónde irá nuestra alma, nuestro espíritu, y al final, cuando sea resucitado, dónde irá nuestro cuerpo. La fe. Pero no una fe, ¿qué? Personal, sino la fe ¿en quién? En el Señor, así es. El rico, hermanos, no está en un lugar, ¿verdad?, de tormento por haber sido rico. O sea, no malinterprete, no es, no, es que como él tuvo una buena vida, Dios lo va a castigar, y como Lázaro fue pobrecito, entonces Dios lo va a recompensar. No, no se trata de riqueza y pobreza, se trata de fe. Se trata de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos o no hicimos? Y aquí indica que el rico era y estaba consciente que él había tenido comunidades y que Lázaro había tenido, ¿verdad?, privaciones. O sea, amados, esta historia nos indica que tal vez en el lugar de tormento los malos van a recordar su vida. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo el hombre le empieza a gritar: envíame a Lázaro, por favor, estoy en llamas, estoy en angustia. Y luego hasta dice: hey, por favor, mira, envíalo a mi casa, porque tengo hermanos 5 y ellos también se van a perder y no quiero que vengan. Eso quiere decir que el hombre recordaba su vida ¿dónde? En la tierra. Y eso lo atormentaba, que él pudo haberse ¿qué? Salvado, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos cometido un error tan grave, una decisión tan mala que tomamos, que perdimos mucho, y nos lamentamos y decimos: si tuviera otra vez la oportunidad? Imagínate estar eternamente recordando que pudiste haber escapado de ese lugar de tormento, pero tú mismo te condenaste y estás ahí por incrédulo, porque no confiaste, no creíste, no hiciste, no obedeciste lo que escuchaste que tenías que hacer. Esa es parte del tormento, hermanos. Si hablamos del cielo, tenemos que hablar del infierno. No podemos hablar, ¿verdad?, de que existe un cielo y no un infierno, porque entonces las personas piensan como los testigos de Jehová en la aniquilación. Ok, existe el cielo, pero
pero no existe un infierno eterno. Lo que va a hacer Dios es que los que no vayamos al cielo, nada más nuestras almas van a ¿qué? A desaparecer. No, no van a existir. Así piensan. Aniquilación se llama esto. O sea, sí hay cielo, pero no hay infierno. ¡Qué padre! Si llegué al cielo, con ganas. Si no, no voy a sentir nada. Va a dejar de existir mi alma en mí. No, amados, no es así. O vas al cielo eternamente a ser consolado, a descansar, a tener la presencia de Dios eternamente frente a ti, ser lleno de Él todo el tiempo. O vas eternamente a ser atormentado, castigado, destruido para siempre. Entonces aquí tenemos que entender, amados, que las personas que rechazan el mensaje, el evangelio, van a recordar en el infierno que rechazaron el evangelio, su boleto hacia el cielo. Lo van a estar recordando. Es parte del tormento. Porque muchos me han preguntado, hermano, ¿y iremos a conocernos en el cielo? Dijo un maestro que tenía, dice, pues no sé, yo a lo mejor el Señor me va a dar cuerpo de Brad Pitt y cara de Luis Miguel, dijo, pero no sé si me vas a conocer. Dijo. No, pero aquí la idea es, hermanos, vamos a tener conciencia, claro que sí, claro que va a haber conciencia. Cuando lleguemos al cielo, vamos a recordar que no merecemos estar ahí. Y lo que va a hacer el Señor, dice que va a ¿qué? Lo primero que va a hacer el Señor es, ya no llores, hijo, ya no llores. Yo pagué para que estés aquí. Ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, ya no hay más llanto, ya no hay más necesidad, ya no hay más sufrimiento. Entra al gozo, al descanso de mi Señor. Entonces, amados, el Señor nos va a quitar todo el pensamiento y recuerdos del mal. Ya no vamos a recordar. Papás, mamás, tomen este consuelo. Yo sé que es duro y es difícil. ¿Qué pasa si nuestros hijos se pierden? Es una pregunta que yo sé que todos los padres dan. Rápidamente, cuando mi papá todavía no era papá, o sea, cuando todavía no tenían hijos, él siempre hacía esta oración. Decía, Señor, si mis hijos se van a perder en el infierno, quítales la vida desde niños, para que no se pierdan. No quiero tener hijos para que vayan al infierno. Y nada más, un embarazo después de mí, mi mamá perdió un bebé, ¿verdad? Los otros 4 estamos aquí, por gracia del Señor. No porque somos buenos, ni porque somos hijos de pasta. Olvídese, todos estamos en el mismo comal, ¿verdad? Pero lo que me refiero aquí, hermanos, es que cuando estemos en el cielo, si tal vez nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, sabemos en la tierra que él nunca aceptó al Señor, aquí nos duele, porque aquí estamos recordando, sabemos. Pero cuando estemos allá, usted ya no va a recordar que su hijo, su esposo, su esposa no aceptó al Señor. Porque si fuera así, ¿qué pasaría con nosotros en el cielo, hermanos? Estaríamos lamentándonos eternamente por nuestros hijos, por nuestro padre, por nuestra esposa, por nuestro esposo, angustiados, están en el infierno, sufriendo. No vamos a recordar lo malo, el Señor lo va a borrar, lo va a quitar. Vamos a tener una mente gloriosa, santa, pura, donde ya el mal no nos va a afectar, ni la tristeza, ni el dolor. No vamos a ser esposos y esposas, hijos e hijas. Vamos a ser todos hermanos, todos hijos de Dios. Dijo un hermano, anhelo ese día. Gloria. Así va a ser, hermanos. Pero lo contrario sucede ¿dónde? En el infierno. En el infierno es un lugar de tormento. Dijo el Señor Jesús, es el crujir de dientes. Un dolor, hermanos.
inmenso, intenso. Así como Dios bendice y crea un espacio, el cielo, para ser nosotros consolados, descansados, mimados. Así, hermanos, el Señor creó el infierno perfecto, no para nosotros, lo creó para Satanás y sus ángeles. Pero después, ¿verdad? Los que decidimos no seguir a Dios, sino a Satanás, va a terminar su alma también donde Satanás va a estar. Entonces, el lugar de tormento también es el perfecto lugar, hermanos, de castigo. Así es que esto nos indica, amados, que el lugar de tormento, los malos recordarán todo aquello que hicieron mal, y todo aquello les traerá culpa, y recordarán, ¿verdad?, todo el pecado que hicieron, y se lamentarán. Y aparte, si escucharon y rechazaron el evangelio, entonces se acordarán que pudieron haber sido rescatados, pero ellos mismos se condenaron. Esto nos habla entonces que ahorita, actualmente, antes que el Señor venga, hermanos, existe un infierno intermedio, que aquí es donde yo les digo que se toma a veces como el purgatorio, que el purgatorio no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué le llamamos un infierno intermedio? Tenemos que estar conscientes, hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Si tú lees Apocalipsis capítulo 20, dice que el primero que va a ser echado en el infierno, ¿quién va a ser? Satanás. Eso va a suceder después del juicio del trono blanco. ¿Sí? El Señor nos va a juzgar. Vamos a tener que presentarnos delante de Él. Toda criatura, todo potestad, todo ángel, todo ser humano, vamos a estar delante de Él. El Señor va a juzgar, pero al primero que va a echar, porque ¿quién fue el primero que pecó? Satanás. Va a ser echado. Después, ¿quiénes fueron los segundos que pecaron? Los ángeles. Y luego, los que le siguieron. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 20, por eso aquí estamos hablando que cuando muere el alma de una persona sin Cristo, va a un lugar de tormento intermedio. Pero de ahí no puede salir al cielo, que es lo que la Iglesia Católica, ¿verdad?, enseña, que vas al purgatorio, pero con misas, rosarios, novenarios, indulgencias, dinero, pueden sacar tu alma del purgatorio para llevarte ¿a dónde? Ah, caramba, pero ¿qué? Jesús no es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través. Ah, pero aquí enseñamos que haciendo rosarios y novenarios y todo, nosotros podemos, o el Padrecito del Papa puede sacar ¿qué? El alma. No, amados, no es así. No es así. Los santos morimos y somos llevados al paraíso, donde está ahorita el cielo. Vamos a verlo. Cuando Jesús descendió, cuando murió, y los muertos sin Cristo son llevados a un lugar de tormento. Todavía no es el infierno, pero ya están siendo atormentados. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber esto? Porque Apocalipsis capítulo 20, hermanos, versos 11 en adelante, el juicio final. El apóstol Juan dando testimonio: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién está sentado en el trono? El Todopoderoso, el Señor Jesucristo. La tierra y el cielo. No dice las constelaciones, las galaxias, ¿verdad? Dice la tierra y el cielo huyeron ¿de qué? De su presencia. Pero no encontraron ningún lugar a donde esconderse. Eso quiere decir que no hay un infinito, hermanos, hay un límite, nada más. No encontraron dónde esconderse. Ahora dice verso 12: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. ¿Quiénes? Todos, grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Viene y ponga nota aquí, verso 13: el mar entregó, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Aquí la muerte y la tumba, estamos hablando que ese es el lugar intermedio de tormento. Entregaron sus muertos para que esos muertos sean juzgados,
Y entonces, ahora sí, hermanos, verso 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Ahora sí, ese lugar intermedio donde estaban las almas va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahora sí, ¿verdad? Y entonces dice, este lago de fuego es la segunda. Quiere decir que hay una primera muerte. Y la primera muerte no es nada más aquí en la tierra, sino ya está hablando, ya el que está muerto, hermanos, ya está muerto y está en ese lugar intermedio muerto. Pero luego cuando venga el juicio, ahora sí va a ser lanzado. Y esa es la segunda muerte, donde ya, ¿verdad? Para siempre el juicio está hecho. Me quedé ni a la mitad, hermanos. Bueno. Tenemos que conocer, hermanos, la verdad para poder advertir la verdad. No podemos nada más consolar y decirle a la gente que sí, con tal de que ella no llore. Platicaba, ¿verdad? Mi hermano Juan, algo que a él le sucedió, ¿verdad? Muchas veces la gente, cuando muere un ser querido, nos va a preguntar, ¿verdad que mi mamá, verdad que mi papá, verdad que mi hijo está en el cielo? Porque él iba a la iglesia. Y nosotros, con tal de hacer sentir bien a la persona, muchas veces, sí, amados, querrá Dios que consolemos con la verdad o que consolemos con la mentira. Aunque esa verdad muchas veces va a causar que esa persona, ¿qué? No puede ser lo que tú dices. Pero es que no es lo que yo digo, es lo que el Señor dice. Y por eso hay que advertir, amados, antes. Por eso hay que hablar con la verdad. Por eso no nada más hay que decir, ¿verdad? Cristo te ama y que ábrele tu corazón. Es que vas o íbamos al infierno y mira qué es el infierno. Y mira cómo es, y mira para qué es, y mira para quién es. Y mira cómo el Señor quiere rescatarte de ese lugar y quiere llevarte a un lugar donde. Y entonces, amados, tenemos que conocer y saber lo que la palabra de Dios nos dice. No tenemos que andar inventando o pensando o viendo de dónde sacar. No, amados, esto es suficiente. Esto es suficiente para cimentar nuestra vida sobre la verdad. Señor, gracias porque somos insignificantes, Señor. Tú mismo le dijiste a tu pueblo Israel, aunque seas un miserable gusano, Israel, yo te he amado. Eso somos delante de ti, Señor. Nada. Pero tú eres un Dios tan grande y tan humilde, Señor, que tú mismo decidiste venir y rescatarnos. Y rescatarnos porque es real el lugar donde merecemos ir, bendito Dios. Pero tú quisiste dar otro destino a todos aquellos que crean y obedezcan, Señor, tu palabra. Y Padre, rogamos que nosotros seamos de esos que creemos y obedecemos tu palabra, Padre, para que podamos llegar a donde tú tienes preparado lugar, ese lugar perfecto, Señor, donde tú lo llenas todo. Ayúdanos, bendito Dios, a vivir desde ahorita preparados para ese lugar, Señor, anhelando y luchando, Señor, y muriendo a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, también a advertir a todos acerca del otro lugar, Señor, el infierno, el lugar de condenación y tormento, a donde todos vamos, Señor, si no es que creemos en ti. Padre, que tu palabra siempre sea la luz y siempre sea la regla de nuestra vida, Padre, para que así cuando vengas no tengamos fallas. Y bendito Dios, y si aún, Señor, fallamos interpretando, perdónanos y enséñanos la realidad,
para que así, Señor, creamos solamente en tu verdad. Bendito seas, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alabado seas y síguenos dando, Señor, tu enseñanza. En tu nombre oramos. Amén. Próxima semana, hermanos, continuamos porque es un tema, le digo, muy extenso. Pero creamos y investiguemos y pidámosle al Señor: Señor, quiero más, quiero conocer más, quiero saber más, Señor. Y el Espíritu está para eso, amados, para enseñarnos. Amén.